¿Alguna vez te has preguntado qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿Cambiarías algo? ¿A quién conocerías? Mantén esa idea en la cabeza, porque hoy vamos a subirnos a un DeLorean y a destapar los secretos más increíbles de una película que con solo verla ya te hace viajar volver al futuro. El 3 de julio de 1985, Estados Unidos vio nacer una leyenda. Parece mentira, pero ya han pasado más de 3 décadas desde que el adolescente Marty McFly y el excéntrico científico Emmett Doc Brown pisaron el acelerador. 3 décadas desde que viajaron al futuro. O al pasado. Esa es la magia, ¿verdad? Volver al futuro no es solo una película. Es un fenómeno cultural, una de las cintas más queridas de la historia del cine. Y, sin duda, una obra maestra que nos hizo mirar al reloj y preguntarnos ¿cuánta energía necesitamos para realmente viajar en el tiempo? Detrás de este clásico, dirigido por Robert Zemeckis, escrito por él y Bob Gale, y producido por el mismísimo Steven Spielberg, hay una cantidad de datos alucinantes que apuesto ni siquiera el Doc Brown podría predecir. Y es que la génesis de esta película es tan fascinante como el viaje de Marty. Imaginen esto, Bob Gale, uno de los cerebros detrás del guión, está revolviendo cosas en el sótano y encuentra el anuario de su padre. Lo ojea y ve que su papá, a quien él siempre vio de una manera, era el presidente de su clase. Básicamente, era un nerd popular. Esa imagen hizo que Gale se hiciera una pregunta que se convertiría en el motor de la película en sí. ¿Hubiera ido a la secundaria con mi papá? ¿Habría sido su amigo? Una pregunta sencilla que abrió la puerta a una de las mejores tramas de viaje en el tiempo jamás escritas. ¿Tú te hubieras hecho amigo de tus padres en el instituto? Déjame saber tu respuesta, porque es una locura pensar en eso. Pero el camino a la pantalla grande fue todo menos fluido. Antes de que el DeLorean se convirtiera en el icono que es, la máquina del tiempo era algo completamente distinto. En las primeras ideas, se concibió como una nevera. ¡Sí! ¡Escucharon bien! ¡Una nevera! Pero Zemeckis y Gale se asustaron. Temían que los niños, al ver la película, fueran a imitar la idea y terminaran encerrados por accidente, intentando viajar al pasado. Imaginen ese titular. Después pensaron en un tanque, pero finalmente se decidieron por el DeLorean. ¿Por qué? Por una razón muy simple, pero genial. En sus puertas de ala de gaviota lo hacían parecerse muchísimo a una nave espacial, lo cual le daba ese toque de ciencia ficción perfecto. Si el DeLorean hubiera sido una nevera, ¿la película habría tenido el mismo impacto? Yo creo que no. Y si creen que la idea de una nevera era un obstáculo, esperen a escuchar esto: el guión de Volver al Futuro fue rechazado. Atención, más de 40 veces, tantos estudios como ideas alternativas para la máquina del tiempo. La ironía en los rechazos es maravillosa. Por un lado, Columbia Pictures lo batió porque, según Bob Gale, pensaron que la idea no es suficientemente sexual. ¿En serio? Y por el otro, el gigante Disney lo consideró obsceno. Imaginen, una película que terminó siendo para toda la familia fue considerada demasiado caliente y demasiado sucia al mismo tiempo. Al final, Universal Studios fue el hogar. Pero vaya viaje de rechazos. Ahora hablemos de nuestro protagonista, el patinador, el guitarrista y el viajero accidental Marty McFly. Para Robert Zemeckis, el único que podía interpretar a Marty era Michael J. Fox. Era su primera opción. La única. La definitiva. El problema es que Fox estaba atado a la serie de televisión Family Ties, con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, lo cual hacía imposible su participación. Ante la negativa, la lista de posibles Martys fue larga e incluyó nombres que hoy son megaestrellas en Johnny Depp. John Cusack y Charlie Sheen estuvieron en la baraja. Al final, todo se redujo a Sean Thomas Howell y Eric Stoltz. El CE o de MCA se puso firme y dijo: tiene que ser Eric Stoltz. Estoy tan convencido que si no funciona, podemos volver a hacer el casting y empezar todo de nuevo, Y justo eso fue lo que pasó. Eric Stoltz filmó durante 4 semanas como Marty McFly, pero Zemeckis simplemente no veía la química, no encontraba al personaje. Afortunadamente, los horarios de Michael J. Fox se pudieron ajustar. El actor se comprometió a rodar la mayoría de sus escenas durante los atardeceres y las noches, después de terminar su jornada en Family Ties. Esta dedicación es la razón por la que gran parte de la película se ve iluminada por farolas y luces artificiales. Un sacrificio que terminó dándonos al Marty
perfecto. Y hablando de errores, Ralph Macchio, conocido como Daniel LaRusso en The Karate Kid, rechazó el papel de Marty McFly. ¿Creen que hubiéramos amado a otro Marty tanto como amamos a Michael J. Fox? Es increíble pensar en las decisiones que cambian el curso de la historia del cine. ¿No creen? Y no hablamos solo del viaje de Marty, sino de las decisiones detrás de cámara. Por ejemplo, en el guión original, el fiel compañero del Doc Brown, Einstein, no era un perro. Iba a ser un chimpancé. Imaginen a un chimpancé en el DeLorean. El cambio de chimpancé a perro no afectó en nada. Y le dio al Doc una compañía igual de entrañable. A pesar de ser una película que define el género de ciencia ficción y nos habla de viajes en el tiempo, una cosa que choca totalmente es esta Volver al Futuro. Tiene, escuchen bien, solo 32 tomas con efectos especiales, en una época donde las películas de ciencia ficción ya abusaban de la tecnología. Esta cinta demostró que no se necesitan miles de cromos y explosiones para contar una historia futurista. La genialidad de su dirección y guión hicieron el trabajo pesado. ¿Crees que las películas modernas dependen demasiado de los efectos especiales? Pero volvamos a la gente de Hill Valley y a nuestro villano favorito, Biff Tannen, el bully por excelencia. Su nombre, tan característico, tiene una historia de dulce venganza detrás. Bob Gale y Robert Zemeckis estaban escribiendo la película y decidieron nombrar al bravucón en honor a un ejecutivo de Universal Studios llamado Ned Tannen. Resulta que Ned había sido algo, bueno, llamémosle pedante y prepotente con ellos durante una reunión de guión para su película anterior. I Wanna Hold Your Hand. Qué manera tan genial de inmortalizar a alguien que te cae mal. Cada vez que vemos a Biff caer en un montón de estiércol, una parte de la audiencia se está vengando con ellos. Y un dato extrañísimo en el mismísimo Tim Robbins, el actor que luego veríamos en Sueño de Fuga, compitió por el papel de Biff Tannen. Nos cuesta imaginarlo en ese papel, ¿verdad? Ahora, vayamos al garaje del Doc Brown. Es el lugar caótico y lleno de inventos. Y hablando del Doc, Christopher Lloyd casi no nos regala a este personaje icónico. La primera opción para interpretarlo era John Lithgow, pero no estaba disponible. También se consideraron a Dudley Moore y Jeff Goldblum cuando le ofrecieron el papel a Lloyd Euluge-Chazot. Sí, se negó al principio. Fue solo después de leer el guión y gracias a la insistencia de su esposa que finalmente aceptó. Imaginen el cine sin el Doc de Christopher Lloyd para darle vida al personaje. Lloyd se inspiró en dos figuras muy diferentes: la mente científica de Albert Einstein y la excentricidad del director de orquesta Leopold Stokowski. El resultado fue una mezcla brillante de genio desorganizado. Ahora, un pequeño drama que afectó a la familia McFly. Crispin Glover, quien interpretó al padre de Marty, George McFly, tuvo un problema vocal durante el rodaje, perdió la voz, lo cual es terrible para un actor. Para algunas escenas, tuvo que fingir que estaba hablando, simplemente moviendo la boca, para luego hacer el doblaje de su diálogo más tarde. Y a propósito de Crispin Glover, aquí viene una de las historias más polémicas de la saga. Para las secuelas de la película, Glover exigió un aumento salarial que no se le concedió, así que fue despedido. Fue sustituido por el actor Jeffrey Wiseman. Para que el reemplazo no se notara, maquillaron a Wiseman para que se pareciera lo más posible a Glover. Lo caracterizaron con prótesis, un peinado similar y gafas de sol, y para colmo, en casi todas las tomas en las que aparece, está de espaldas o de lado. Esta práctica desató la furia de Crispin Glover, quien demandó a Steven Spielberg por usar su imagen sin su consentimiento. Glover ganó la demanda creando un precedente legal importantísimo que obligó al sindicato de actores a legislar sobre el uso de la imagen de un actor sin su permiso, un escándalo que cambió las reglas de Hollywood. La película, por supuesto, fue un éxito arrollador. Volver al Futuro fue la película más taquillera de 1985 en Estados Unidos, recaudando la impresionante suma de $210 millones. Si ya pensaban que conocían todo sobre esta película, esperen porque la cacería de easter eggs y datos curiosos sigue, y son de esos que te hacen querer volver a ver la película solo para confirmarlos. Cuando Marty regresa a 1985 y corre por la calle, se topa con un vagabundo que, al verlo huir, dice a otro conductor borracho. Pues bien, ese vagabundo no es un extra cualquiera, se llama Red Thomas, y en 1955 es nada menos que el alcalde de Hill Valley.
el mismo pueblo. Lo interpreta el actor Hal Gaussman, quien curiosamente era el decorador de la película. Así es, el decorador terminó actuando. Es un detalle sutil pero brillante que muestra el paso del tiempo y la decadencia de la gente en Hill Valley. Hablemos de un elemento tan icónico como el DeLorean ando hasta a luz, la patineta de Marty. Hoy, esa imagen de Michael J. Fox deslizándose es sinónimo de la película. Pero el actor no era un experto. De hecho, Michael J. Fox tuvo que pasar una semana completa aprendiendo a mantener el equilibrio sobre la patineta para que se viera creíble. ¿Y quién creen que fue su asesor? El mismísimo y legendario Tony Hawk. Hawk, la superestrella del skateboarding. Originalmente iba a ser el doble de Fox para algunas escenas, pero había un problema, era demasiado alto. Así que tuvieron que contratar a otro doble que se ajustara a la estatura de Fox. Pero la asesoría de Hawk se quedó. Hay un detalle lingüístico que es súper interesante y que cambió según el país. Cuando Marty llega a 1955 y se encuentra con su madre, Lorraine, ella lo llama Calvin Klein por la marca de sus calzoncillos. Esa era la referencia original en Estados Unidos. Sin embargo, cuando la película se estrenó en España, la marca Calvin Klein no era tan conocida. Así que el diálogo se cambió a Levi Strauss. En Francia, se hizo un cambio similar y lo llamaron Pierre Cardin. ¿Te imaginas que la película hubiera llegado con otra marca en tu país? ¿Cómo crees que habría afectado a la escena? La música, por supuesto, es fundamental. Cuando Marty y su banda, los Pinheads, audicionan para el baile de la escuela, tocan la canción The Power of Love. Sí, la banda sonora de la película, que de hecho fue nominada a los premios Oscar. Pero lo más curioso es quién interpreta al juez de las audiciones. Ese tipo que le dice a Marty que su música es demasiado auta. Es nada menos que Huey Lewis, el vocalista de Huey Lewis and the News, la banda que canta la canción. Un cameo que pocos notan a la primera. Para darle vida a la máquina del tiempo, se utilizaron en total 7 DeLorean durante el rodaje. Unos estaban destinados a las tomas de acción, otro estaba completamente desmantelado para que la cámara pudiera acceder al interior fácilmente, y uno era una réplica fabricada en fibra de vidrio. Este último se podía identificar fácilmente porque el logotipo frontal de la marca era notablemente más grande que el del modelo real. Y un dato de escenarios, Anne la C principal de Hill Valley, es un set que se ha reutilizado varias veces en Hollywood. Si son observadores, podrán reconocerla de películas como Gremlins de 1984 y Sneakers de 1992. El impacto de Volver al Futuro trascendió el cine. El entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, amó la película. Le gustó tanto que en un discurso presidencial en 1986 citó la última línea que el Doc Brown dice en la cinta A ¿Dónde vamos? No necesitamos caminos. ¿Podría haber un mejor sello de aprobación para una película de ciencia ficción? Prepárense para una de las anécdotas más rockeras y menos conocidas de la película. ¿Recuerdan la escena en la que Marty, disfrazado de extraterrestre con su traje antirradiación, asusta a su padre George en 1955? Para hacer la broma más creíble y aterradora para la época, Marty usa una cinta de cassette con música alienígena. Si se fijan bien, esa cinta lleva el título de Van Halen. Y aquí viene lo asombroso, Ann. Esa música era un tema inédito y experimental, escrito por el mismísimo Eddie Van Halen, especialmente para la película. Steven Spielberg se lo pidió y el guitarrista accedió. ¿Puedes imaginarte a Eddie Van Halen viendo la escena y diciendo, esa es mi música, asustando a George McFly? Es un detalle que conecta a un gigante del rock con un clásico del cine. Y si creen que la película tardó mucho en hacerse, les sorprenderá saber que Volver al Futuro se grabó en solo 10 semanas. 10 semanas para crear una obra que ha resistido la prueba del tiempo. Eso es eficiencia cinematográfica pura. Pero ¿sabían que el viaje de Marty y Doc iba a ser mucho más peligroso? En el guión original de Zemeckis y Gale, la gran prueba de viaje en el tiempo no ocurría en el estacionamiento del centro comercial. Originalmente, Marty y Doc iban a terminar en Nuevo México durante las pruebas, con bombas atómicas. Sí, querían que el viaje inicial coincidiera con una detonación nuclear para ver el poder del DeLorean. Sin embargo, esta idea, aunque épica, fue descartada porque resultaba demasiado costosa de filmar. Afortunadamente se quedaron con el rayo y la torre del reloj, que es mucho más emotivo. Ahora, un detalle sobre el Doc, que llevaba el genio científico en su maleta cuando se preparaba para viajar al pasado en secreto.
No era plutonio extra o un nuevo condensador de flujo. No, cuando el Doc abrió la maleta para Marty, el contenido real eran Yopau interior, un secador de pelo y una revista. Unos artículos muy mundanos para un viaje tan extraordinario que demuestran lo poco preparado que estaba para el glamour de 1955. Y una curiosidad vocalan cuando Marty McFly se sube al escenario en 1955 y toca la guitarra. La voz que escuchamos no es la de Michael J. Fox, sino la del músico Mark Campbell. Fox se encargó de la actuación y del playback, pero la voz cantante fue de un profesional de la música. Finalmente, hablemos de los títulos de películas que pudieron haber sido. Al inicio, un ejecutivo de Universal Studios llamado Sidney Sheinberg sugirió seriamente que se cambiara el título de la película por uno que él consideraba Masculine Spaceman from Pluto, el hombre espacial de Plutón. Sí, Sheinberg pensó que Volver al Futuro era aburrido. Por suerte, nadie le hizo caso. ¿Crees que Spaceman from Pluto habría sido un éxito? Definitivamente no tiene el mismo gancho. Y un último dato para dejarles pensando, Ney. A pesar de interpretar a un adolescente de 17 años, Michael J. Fox tenía 24 años cuando la película se estrenó, y aquí viene lo realmente complicado. Es 3 años mayor que Crispin Glover, su padre en la ficción, y solo 10 días más joven que Lea Thompson, su madre en la pantalla. Imagínense esa diferencia de edad entre actores que interpretan a padres e hijos. ¿Se nota la diferencia de edad cuando ven la película? Ya hemos visto como una pregunta sobre el anuario del papá de Bob Gale se convirtió en un clásico, y como los rechazos y los cambios de casting casi nos dejan sin el Marty McFly que amamos. Pero la producción de Volver al Futuro está llena de detalles que demuestran el ingenio y la improvisación de sus creadores. Pensemos en el DeLorean un momento más. Ya sabemos que se usaron 7 modelos, pero hay un pequeño detalle técnico que le da un toque extra de genialidad a la máquina del tiempo. El icónico destello azul y los efectos de vapor que acompañan al viaje del coche no eran solo efectos especiales. La mayoría de esas chispas y humo se lograron con efectos prácticos. Los efectos de vapor, por ejemplo, eran hielo seco colocado estratégicamente alrededor del vehículo. El equipo de efectos especiales tuvo que ser muy ingenioso para hacer que un coche de los 80 pareciera viajar en el tiempo con el presupuesto y la tecnología de la época. Ahora, volvamos a la casa de la familia McFly. Tanto en 1985 como en 1955, ¿alguna vez se han preguntado por qué el set de la casa de George y Lorraine en 1955 se sentía tan hogareño? Hay una teoría popular entre los fans que se ha confirmado en varias entrevistas. La casa de 1955 se construyó en el mismo lugar que la casa de 1985, pero con un diseño interior totalmente distinto para reflejar los 30 años de cambio. Además, si son muy observadores, en la casa de 1985 hay un pequeño detalle que muchos pasan por alto. Justo al lado de la cocina hay una puerta de servicio que se usa en una escena muy corta. Se dice que esa puerta era en realidad un atajo que permitía a Michael J. Fox entrar y salir rápidamente del set para cumplir con sus horarios, que ya sabemos que eran muy apretados por su trabajo en Family Ties. Es un detalle del backstage que se convirtió en parte del septiembre. ¿Qué otro secreto crees que escondía la casa de los McFly? Hablemos de la primera interacción entre Marty y el Doc en 1955, cuando el Doc lo ve por primera vez, se asusta y lo confunde con un espía o un alienígena. Esta confusión no es solo una parte divertida del guión, sino que se inspira directamente en los temores de la Guerra Fría y la obsesión por los platillos voladores de esa década. Pero el detalle que a mí más me gusta es el siguiente en el Doc. En 1955 es un científico en ciernes, lleno de ideas locas, pero sin el éxito de su versión futura. De hecho, el famoso condensador de flujo, esa pieza clave para el viaje en el tiempo, en 1955 es solo un dibujo pegado en la pared de su laboratorio. Una idea aún no materializada. Cuando Marty le muestra el DeLorean funcional, el joven Doc se queda alucinado con su propia invención futura. Si pudieras decirle algo a la versión de ti mismo de hace 30 años, ¿qué secreto o invento le revelarías para impresionarle? Y volviendo al tema de los errores de casting que terminaron siendo aciertos, sabemos que Eric Stoltz fue despedido tras 4 semanas de rodaje, pero lo que no se menciona a menudo es el costo de esta decisión. Se estima que el cambio de actor y la repetición de las escenas grabadas con Stoltz le costaron a la producción cerca de $3 millones, una cifra enorme para la época.
pero que Steven Spielberg y Zemeckis estuvieron dispuestos a pagar para asegurarse de tener al Martí perfecto. Es una muestra de la dedicación a la visión original. Si hablamos de la dedicación al proyecto, hay que volver a Michael J. Fox, ya sabemos que grababa de noche, para mantener el ritmo. Él y el director, Robert Zemeckis, solo dormían unas 5 horas por noche durante la mayor parte del rodaje. Esta intensidad no solo hizo la película posible, sino que se dice que Michael J. Fox a menudo llegaba con el guión para las escenas del día siguiente ya memorizado. Una hazaña, considerando su doble jornada. Es el tipo de compromiso que le da a un actor un lugar en la historia. ¿Crees que el cansancio de Fox influyó en la energía nerviosa y juvenil de Marty McFly? Hablemos de los dobles de riesgo. Ya mencionamos que Tony Hawk fue consultor, pero para las escenas más complejas, especialmente las de la patineta, se utilizaron 2 dobles principales, Bob Schmelzer y Charlie Crowell. Lo curioso es que Crowell continuó siendo el doble de Michael J. Fox en el cine por muchos años, creando una asociación profesional muy duradera. Cada vez que Marty hacía una pirueta arriesgada o se colgaba de un coche en movimiento, era uno de estos profesionales. Ahora, un detalle que conecta a George McFly con su yo de 1955, la obsesión de George por la ciencia ficción y su sueño de ser un escritor, no es casualidad. Cuando Marty lo despierta con el traje antirradiación, George, a pesar del miedo, inmediatamente recurre a sus conocimientos de ciencia ficción, creyendo que está siendo contactado por un ser de otro planeta. Es el nerd interior de George saliendo a la luz, una predisposición que Marty explota. Este detalle es crucial en Marty. No crea a George, solo le da un empujón a quien ya era George. Y aquí viene algo que les volará la mente sobre la torre del reloj. Es el punto de encuentro, el catalizador de todo el viaje de regreso. Pero, ¿por qué la torre del reloj se convirtió en el punto icónico? En una de las primeras versiones del guión, la fuente de energía para el viaje de regreso de Marty no era el rayo de la torre, sino una explosión nuclear controlada. Sí, Volver al Futuro pudo haber tenido un final nuclear. El cambio a la torre del reloj, que recibe un rayo a las 10:04 p.m., no solo fue más barato, como ya dijimos, sino que le dio a la película un elemento dramático mucho más fuerte, una carrera contra el tiempo y un elemento natural e incontrolable. Además, se dice que el reloj, marcando las 10:04 p.m., se convirtió en un pequeño homenaje de Zemeckis a una hora significativa en su vida personal, aunque nunca lo confirmó totalmente. ¿Qué otro lugar de Hill Valley podría haber servido como fuente de energía para el DeLorean? Otro easter egg que muchos no notan se encuentra en el café de Louisy en 1955. El adolescente que trabaja ahí, a quien George McFly saluda, es el mismo actor que aparece de adulto en 1985, ya como el dueño del café. Es otro sutil detalle que los guionistas usaron para mostrar la continuidad de Hill Valley a través de los años. Es una forma de decir que, a pesar de los cambios, algunas cosas y personas perduran. Finalmente, hay que hablar de la gran pregunta que se hacen los fans. ¿Por qué el Doc Brown necesita ir a 1985 para conseguir plutonio y luego viajar a 1955? Si el DeLorean podía viajar, ¿no podría haber viajado desde 1955 al futuro para conseguir el combustible? La respuesta es simple. Al inicio de la película, el Doc no sabe que la energía requerida para el viaje es de 1.21 gigavatios, un conocimiento que solo Marty trae desde el futuro. Por lo tanto, el Doc de 1985 necesita una fuente de energía extrema, el plutonio, porque no sabe que el rayo de la torre del reloj de 1955 es suficiente, hasta que Marty se lo dice. Ya hemos explorado los entresijos del rodaje, pero la verdadera magia de Volver al Futuro está en cómo maneja sus propias reglas de viaje en el tiempo. Y si hay un componente que lo resume todo, es esa pieza con 3 luces intermitentes en forma de Ian, el condensador de flujo. ¿De dónde salió esa idea? La leyenda cuenta que Robert Zemeckis y Bob Gale necesitaban un elemento visual que explicara la mecánica del viaje temporal sin caer en jerga científica densa. Querían algo que fuera a la vez ridículo y totalmente esencial. Se dice que el diseño del condensador de flujo, con esa estructura triangular y las luces, se inspiró ligeramente en el símbolo de advertencia nuclear, dándole un aire de peligro y poder. Mas o nome,
condensador de fluxo es puro, ingenio de guión. Piénsenlo, es una frase que suena muy técnica, pero que en realidad no significa absolutamente nada, permitiendo a la película crear su propia pseudociencia. ¿Qué otro nombre ridículo pero creíble se les hubiera ocurrido para el componente de viaje en el tiempo? Volvamos a la escena más tensa de todas. La desaparición gradual de Marty y sus hermanos de la foto familiar. Es un recurso dramático brillante, pero hay un dato curioso detrás de la utilería de esa foto. Para las distintas tomas de la imagen, donde Marty y sus hermanos se van borrando poco a poco, el equipo de producción tuvo que tomar más de 150 fotos diferentes de los actores. Tuvieron que ir retocando manualmente cada foto, eliminando lentamente partes de los cuerpos de los hermanos, para luego filmar a Michael J. Fox, sosteniendo las distintas versiones en la secuencia correcta. En la época, no existía la facilidad digital que tenemos hoy. Fue un trabajo de precisión artesanal que hizo que la tensión de la escena fuera palpable. Si una foto tuya comenzara a borrarse, ¿qué es lo primero que harías para restaurarla? Y a propósito de la creación de un nuevo 1985, cuando Marty regresa al futuro, vemos un 1985 alternativo y mejorado gracias a sus acciones en 1955. George es un escritor exitoso y con confianza, Lorraine está feliz y la familia es mucho más funcional. Pero hay un pequeño detalle que muchos pasan por alto. La película es sutil al mostrarnos que, aunque el entorno y la dinámica familiar cambiaron, el carácter fundamental de los padres sigue siendo el mismo. Por ejemplo, George McFly sigue siendo un poco torpe, pero ahora es un torpe exitoso. Lorraine sigue bebiendo demasiado, pero ahora lo hace con clase. La película sugiere que, si bien puedes cambiar el destino, es mucho más difícil cambiar la esencia de una persona. ¿Crees que Volver al Futuro es más sobre el destino o sobre las decisiones personales? Además, hay una anécdota que rodea el uso del plutonio. En la vida ojeao, el uso de plutonio como combustible era algo muy sensible en la década de los 80. Los cineastas se enfrentaron a problemas de licencia e incluso de seguridad al mencionar el elemento. Por ello, el Doc siempre lo maneja con extremo cuidado y en un traje de protección. La obsesión del Doc por el plutonio refuerza su imagen de científico al margen de la ley, dispuesto a cruzar cualquier barrera por la ciencia. Es hora de ponernos un poco más quisquillosos y buscar esos pequeños detalles, esos errores de continuidad que incluso una película perfecta como Volver al Futuro no pudo evitar. Y es que la presión de rodar de noche y la prisa de las 10 semanas de grabación a veces dejaban su marca. Uno de los errores más conocidos ocurre cuando Marty toca la guitarra en el baile Encantamiento bajo el océano. Si son muy observadores, en una toma donde se acerca mucho la cámara, pueden ver que el guitarrista en el escenario no es Michael J. Fox, sino su doble de manos. El movimiento de los dedos es demasiado profesional y rápido para el playback del actor. Es un micro detalle que nos recuerda la magia de la edición. ¿Alguna vez has notado un error de continuidad en una de tus películas favoritas que te sacó completamente de la escena? Volvamos a la figura de Biff Tannen. Ya sabemos que el personaje fue nombrado en honor a un ejecutivo de Universal, Ned Tannen. Pero ¿sabían que la forma de hablar y el estilo de Biff también estaban inspirados en una persona real? Thomas F. Wilson, el actor que interpretó a Biff, reveló que basó el bully en un chico real que lo molestaba constantemente cuando era niño. Wilson dijo que ese acosador era grande, torpe, y siempre lo llamaba por apodos extraños, tal como Biff hace con Marty y George. Es un caso donde el casting y la vida real se cruzaron para darle una autenticidad dolorosa y graciosa al personaje. ¿Quién crees que es el bully más icónico de la historia del cine además de Biff? Y si hablamos de las citas famosas, hay una que se ha repetido hasta el cansancio. ¿Por qué no haces como un árbol y te largas? Esta frase que Biff le dice a George es una referencia al conocimiento que George tiene de la ciencia ficción, pero también se convirtió en una de las frases que Wilson, el actor, más se cansó de escuchar en la vida real. Él contaba en convenciones que, después del estreno, la gente se le acercaba a decírsela todo el tiempo. Hay un detalle en el vestuario que me encanta. El chaleco acolchado que Marty usa es lo que Lorraine, en 1955, confunde con un chaleco salvavidas. Pero lo que no sabían es que ese chaleco, popular en los 80, era casi desconocido en 1955. La idea de que los adolescentes usaran algo así
fue intencional para hacerlo parecer aún más alienígena para la gente de los años 50. El contraste visual entre el look de Marty y el de los estudiantes de 1955 es una de las claves cómicas y de diseño de la película. Finalmente, hablemos de la banda sonora. Aparte de Huey Lewis, el compositor Alan Silvestri creó la música épica que acompaña al DeLorean en su carrera final. Se dice que Silvestri solo tuvo 2 semanas para componer toda la banda sonora, un tiempo ridículamente corto para una película de esta magnitud. La urgencia con la que compuso la música se nota en la intensidad de los violines y las trompetas, dándole a la escena del rayo una sensación de euforia que es ya insuperable. Hemos desgranado casi todos los secretos, pero como todo clásico, Volver al Futuro tiene su propio panteón de escenas eliminadas y momentos que, por suerte o por desgracia, se quedaron en la sala de edición. Uno de los detalles más interesantes de las escenas eliminadas involucra al Doc Brown y su necesidad obsesiva de registrarlo todo. Había una escena donde el Doc, antes de enviar a Marty al primer viaje, grababa un video de prueba en el estacionamiento del Twin Pines Mall. En este video, el Doc se dedicaba a explicar la funcionalidad del condensador de flujo y la necesidad de alcanzar las 88,000 por hora. Esta escena fue cortada por el director porque consideraba que ralentizaba demasiado el inicio de la acción. ¿Crees que esa explicación científica hubiera sido útil o solo habría arruinado el ritmo? Otro momento que se perdió en el corte final fue una escena que involucraba a George McFly en 1955 originalmente. Se mostraba a George escondiéndose en un árbol fuera de la casa de Lorraine para observarla. Era un momento que reforzaba su timidez y su obsesión silenciosa por ella, pero fue eliminada para hacer que la transformación de George pareciera más repentina y dramática. Hablemos de un pequeño detalle que afecta a la continuidad de la trilogía, pero que se origina en la primera película: el relato del Doc sobre cómo concibió el condensador de flujo. En la primera película, el Doc, de 1985, le cuenta a Marty que la idea se le ocurrió en 1955, después de caerse del inodoro mientras intentaba colgar un reloj, y que el golpe en la cabeza le reveló la visión de las luces intermitentes. Es una anécdota tan ridícula como perfecta para el personaje. Pero aquí viene la parte que nos hace cuestionarnos: la paradoja temporal. El reloj de la torre es esencial para el viaje de Marty. Sin embargo, en la película se menciona que el reloj dejó de funcionar precisamente cuando un rayo cayó sobre él a las 10:04 p.m. de la noche del baile. Ese rayo, que era un accidente, se convierte en el salvador de Martian. La ironía es espectacular en el desastre natural que detuvo el tiempo en Hill Valley. Es lo que permite a Marty arreglar su futuro. Este concepto, donde el destino y el accidente se alinean, es lo que hace que la película sea tan poderosa. Si pudieras elegir un objeto cotidiano para convertirlo en una máquina del tiempo, ¿cuál sería y por qué? Y volviendo al actor Thomas F. Ian Wilson, que interpretó a Biff, este tenía su propia manera de lidiar con las preguntas de los fans que se repetían una y otra vez. Él creó tarjetas con respuestas a las preguntas más frecuentes, incluyendo dónde se filmó la película, por qué Eric Stoltz fue reemplazado y si realmente sabía patinar. Un ejemplo de cómo un actor puede abrazar su legado con humor. Llegamos a la última parte de este viaje en el tiempo, una cápsula final que sella el legado de Volver al Futuro. Después de recorrer los sets, los castings fallidos y las anécdotas de producción, nos queda la pregunta más grande de todas: ¿por qué esta película sigue siendo tan relevante? La clave está en su corazón, a la paradoja temporal. Y aunque la película lo hace ver muy fácil, los guionistas se rompieron la cabeza con este concepto. Hubo un debate constante sobre cuán peligroso era que Marty interactuara con sus padres. De hecho, hubo versiones del guión donde los cambios eran más drásticos y la existencia de Marty era mucho más inestable. Los creadores decidieron simplificarlo a mientras la causa y efecto sean claras. Marty, en 1955, interrumpe el encuentro de sus padres. Debe arreglarlo. La audiencia puede seguir la lógica. ¿Cuál crees que es la regla más importante que deben seguir las películas de viajes en el tiempo para no confundir a su audiencia? Un dato final sobre la producción y la economía de la película Volver al Futuro: no solo fue un éxito en taquilla, sino que se convirtió en una mina de oro para Universal Studios. Las ganancias de la película y sus secuelas ayudaron a financiar y asegurar la producción de muchas otras películas importantes del estudio en la siguiente década. Es un pilar económico que demostró que una película de ciencia ficción original
podía atraer a toda la familia. Y volviendo a nuestro héroe, Michael J. Fox, aunque grabó todas esas escenas bajo una presión brutal, su salario original para la primera película, aunque G. So, palidecía en comparación con lo que ganaría en las secuelas. Sichimau, que al inicio Fox ganó alrededor de $250,000 por la primera parte, un salario de estrella sí, pero que se multiplicó exponencialmente cuando el mundo se dio cuenta del tesoro que tenía. Ahora, pensemos en la escena final. Marty regresa a un 1985. Perfecto. Un nuevo presente donde su familia es feliz y exitosa, pero justo cuando está asimilando su nueva vida. El DeLorean regresa volando y el Doc Brown aparece con sus gafas de sol del futuro, gritando la icónica línea: ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos. Este final no fue la única opción. Originalmente la película terminaba de forma más tranquila, con Marty volviendo y asimilando el cambio. Fue Steven Spielberg quien insistió en que el Doc regresara inmediatamente y se llevara a Marty con él. Spielberg creía que el público se quedaría con una sensación de que el viaje no había terminado y que la aventura continuaba. Un cliffhanger perfecto para una secuela. Tenía razón. Esta insistencia de dejar la puerta abierta a más viajes en el tiempo, sumada a la sencillez de su historia y la universalidad de sus personajes, es lo que hace de Volver al Futuro una película que, aunque mira al pasado y al futuro, vive por siempre en el presente de la cultura pop. ¿Qué enseñanza crees que te dejó el viaje de Marty McFly? Y con esto, el tiempo ha llegado a su fin. Hemos despegado el capó del DeLorean y descubierto cada tuerca y tornillo de su producción. Espero que esta inmersión te haya hecho apreciar aún más esta obra maestra del cine. Si te gustó este viaje, no olvides darle un pulgar arriba y contarnos cuál fue tu curiosidad favorita.